Soy Rogelio Méndez. Tengo 52 años y hace 22 que crucé para el otro lado. 22 años. A veces ni yo mismo lo puedo creer. Cuando me veo en el espejo por las mañanas, antes de salir a la obra, veo a un hombre que ya no es el mismo que salió de Cuautla con una mochila y un montón de promesas. Las manos ya no son las mismas. Están llenas de callos, de cortadas que nunca terminan de sanar bien, de cicatrices de cuando agarras algo caliente sin querer o te raspas con el cemento. Son manos de construcción. Manos que han levantado casas enormes aquí en Los Ángeles, casas que nunca voy a poder pagar, casas donde vive gente que ni siquiera me ve cuando paso por su lado. Pero bueno, así es esto. Así ha sido desde que llegué. Yo vengo de Morelos, de Cuautla para ser exacto, un pueblo donde todos se conocen, donde la vida es tranquila pero el dinero nunca alcanza. Antes de venirme yo era campesino, trabajaba la tierra con mi papá, con mis tíos. Sembrábamos maíz, frijol, lo que se pudiera. Pero ya sabes cómo es eso, cada año era peor. Las lluvias ya no llegaban cuando debían, los precios bajaban y nosotros seguíamos igual de jodidos o peor. Me casé joven con Sandra. Ella era bonita, alegre, toda la gente del pueblo la quería. Su mamá, doña Ofelia, era maestra, entonces la familia de ella tenía un poquito más que la mía. No mucho, pero lo suficiente para que yo sintiera que tenía que demostrarle a Sandra que podía darle una buena vida. Tuvimos 2 hijos, Luis, el mayor, y después Camila. Cuando nació Camila yo tenía 30 años y ya estaba desesperado. No veía cómo iba a sacarlos adelante. La tierra no daba, los trabajos en el pueblo pagaban una miseria, y cada día que pasaba yo sentía que les estaba fallando. Sandra me decía que no me preocupara, que ya veríamos cómo le hacíamos, pero yo veía a mis hijos y sabía que merecían más. Merecían estudiar, tener ropa nueva, comer bien todos los días. Cosas que para mucha gente son normales, pero que para nosotros eran un lujo. Fue Sandra quien me dijo que me viniera pa'l norte. Bueno, ella y su mamá. Doña Ofelia siempre tuvo mucha influencia sobre Sandra, siempre le metía ideas en la cabeza. Un día estábamos sentados en la casa, en esa mesa de madera que había sido de mis abuelos, y doña Ofelia llegó con la novedad. Que el compadre de no sé quién se había ido a California y que en 6 meses había mandado más dinero del que ganábamos en 3 años. Que allá había trabajo para todos, que la gente como yo, trabajadora y sin miedo, podía levantar una fortuna. Yo me quedé callado porque no sabía qué decir. La idea de dejar a Sandra, a Luis, a Camila me partía el alma. Pero la idea de verlos sufrir me partía más. Sandra me tomó la mano esa noche. Me dijo: Rogelio, tú eres un buen hombre, un buen padre. Si te vas es porque nos amas, no porque nos abandonas. Yo me quedo con los niños, mi mamá me ayuda y tú mandas el dinero. En unos años juntamos lo suficiente, les damos estudio a los niños, arreglamos la casa y después decides si te quedas allá o te regresas. Yo le creí. Le creí porque la amaba, porque confiaba en ella, porque quería creer que había una salida. Entonces me fui. Crucé en el 2003. No voy a contar los detalles de cómo fue porque eso es otra historia, y una bien fea. Nomás te digo que fue de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. 3 días caminando por el desierto, con un coyote que casi nos deja tirados, con sed, con miedo de que la migra nos agarrara o que nos pasara algo peor. Pero llegué. Llegué a Los Ángeles sin saber ni una palabra de inglés, sin conocer a nadie, con $200 en la bolsa que me había prestado mi hermano. Los primeros meses fueron horribles. Dormía en un cuarto con otros 5 hombres, todos en la misma situación que yo. Trabajaba en lo que fuera, limpiando, cargando, ayudando en obras chiquitas. Ganaba poco, pero cada centavo que podía lo apartaba. Llamaba a Sandra desde un teléfono público cada domingo. Le preguntaba por los niños, por la casa, por todo. Ella siempre me decía que todo estaba bien, que no me preocupara, que los niños me mandaban besos. Yo me imaginaba a Luis jugando en el patio y a Camila con sus trenzas corriendo detrás de él. Me imaginaba que estaban bien, que Sandra los cuidaba, que mi sacrificio valía la pena. A los 4 meses de estar aquí, conseguí trabajo fijo en construcción. Un contratista que conocía a alguien que conocía a alguien me dio chance. Ahí empecé a ganar un poco mejor. Nada del otro mundo, pero lo suficiente para mandar dinero cada 15 días. Y eso hice. Cada 15 días, sin falta, iba a la tienda de envíos y mandaba $300, $400. A veces más. Dependía de cuánto hubiera trabajado esa semana.
de si había hecho horas extra, de si me había aguantado sin comprar nada para mí. Le decía a Sandra que ese dinero era para la escuela de los niños, para arreglar la casa, para que tuvieran lo necesario. Ella me decía que sí, que todo se estaba usando bien, que los niños estaban creciendo sanos y que gracias a mí iban a tener un futuro. Yo me sentía orgulloso. Me sentía como un buen padre aunque estuviera a miles de kilómetros. Porque estaba cumpliendo, ¿no? Estaba haciendo lo que tenía que hacer. Estaba sacrificando mi vida, mi tiempo, mi salud, para que ellos estuvieran bien. Vivía en un apartamento chiquito con otros 3 hombres. Todos éramos iguales. Todos teníamos familia en México. Todos trabajábamos sin parar. En la noche, después de llegar molido de la obra, me sentaba en el colchón que estaba en el piso de la sala y llamaba a casa. A veces hablaba con los niños. Luis me contaba de la escuela. Camila me decía que me extrañaba. Yo les prometía que pronto iba a ir a visitarlos, que pronto iban a tener todo lo que necesitaban. Y después de colgar me quedaba ahí, en el silencio, sintiendo un vacío enorme en el pecho. Pero me decía a mí mismo que valía la pena, que todo ese dolor, toda esa soledad, toda esa distancia iba a valer la pena al final. Ahora, después de todo lo que pasó, me pregunto si alguna vez valió la pena, si alguna vez Sandra y su mamá pensaron en mí cuando gastaban ese dinero, si alguna vez pensaron en el calor que aguantaba en los techos, en el frío que pasaba en las madrugadas esperando que me recogieran para ir a trabajar, en las noches que me dormía con hambre porque prefería mandar esos $20 extra a México. Me pregunto si alguna vez les importó. Hubo una noche como al año de estar aquí que nunca se me va a olvidar. Era diciembre. Hacía frío, no tanto como en otros lados, pero suficiente para que yo, que venía de Morelos, donde casi nunca hace frío de verdad, sintiera que se me metía hasta los huesos. Había trabajado todo el día instalando ventanas en una casa en Pasadena. Una casa enorme, de esas con jardín perfecto y una fuente en la entrada. Me acuerdo que me quedé viendo esa casa cuando terminamos y pensé, ¿quién vive aquí? ¿Qué hizo esta gente para tener esto? Y luego pensé en mi casa en Cuautla, con las paredes de bloc sin pintar y el techo de lámina que hacía un ruido horrible cuando llovía. Llegué al apartamento como a las 7 de la noche. Los demás compañeros todavía no llegaban. Entonces estaba solo. Me quité las botas llenas de polvo y de yeso. Me lavé las manos lo mejor que pude y saqué el teléfono de tarjeta que había comprado esa mañana. Había juntado $20 para comprar esa tarjeta porque quería hablar un rato largo con Sandra y con los niños. Quería escuchar sus voces, sentir que no estaba tan lejos, aunque sabía que sí lo estaba. Marqué el número y esperé. Sonó, y por un momento pensé que no iban a contestar. Me empecé a preocupar, como siempre me pasaba cuando no contestaban rápido. Pensaba, ¿y si pasó algo? ¿Y si están enfermos? ¿Y si necesitan algo y yo estoy aquí a miles de kilómetros sin poder hacer nada? Pero al fin contestó Sandra. Su voz sonaba cansada pero contenta de escucharme. Rogelio, mi amor, ¿cómo estás? Ya te estábamos esperando. Yo le dije que bien, que cansado pero bien, que el trabajo estaba pesado pero que era trabajo al fin. Le pregunté por los niños y me dijo que Luis estaba haciendo la tarea y que Camila ya se había dormido. Le pedí que lo despertara, que quería hablar con él aunque fuera un ratito. Escuché cómo Sandra lo llamaba, cómo Luis llegaba medio dormido y agarraba el teléfono. ¿Papá? Sí, mijo, soy yo. ¿Cómo estás? ¿Cómo va la escuela? Bien, papá. Ya casi terminamos el año. La maestra dice que voy bien en matemáticas. Yo me sentí orgulloso. Le dije que siguiera echándole ganas, que todo ese esfuerzo que yo estaba haciendo era para que él pudiera estudiar, para que fuera alguien en la vida. Me dijo que sí, que él le iba a echar ganas. Hablamos unos minutos más y luego se despidió porque tenía que acabar su tarea. Sandra volvió al teléfono. Le pregunté cómo iban las cosas con el dinero que había mandado. Le había enviado $400 hacía 2 semanas y quería saber si les había alcanzado. Me dijo que sí, que había pagado la colegiatura de Luis, que había comprado despensa, que había apartado un poco para arreglar el techo de la casa que se estaba filtrando cuando llovía. Todo sonaba bien. Todo sonaba como yo esperaba que fuera. Rogelio, gracias por todo lo que haces por nosotros. Los niños están bien, la casa está bien. Tú no te preocupes y cuídate mucho allá. Nosotros estamos bien. Yo le creí. Por supuesto que le creí. Era mi esposa, la madre de mis hijos. ¿Por qué no le iba a creer? Colgamos y me quedé ahí sentado en el colchón, mirando la pared sin pintar del apartamento.
Me sentía solo, pero también sentía que estaba haciendo lo correcto. Que cada día de trabajo, cada hora extra, cada comida que me saltaba para ahorrar más, todo eso tenía un propósito. Estaba construyendo un futuro para mi familia. Estaba siendo el hombre que se supone que debía ser. Me acuerdo que esa noche me preparé un plato de frijoles con tortillas que había comprado en una tienda mexicana que quedaba cerca. Comí solo, viendo por la ventana las luces de la ciudad. Los Ángeles es enorme, lleno de gente, pero yo nunca me había sentido tan solo en mi vida. Extrañaba a mis hijos. Extrañaba abrazar a Sandra. Extrañaba mi pueblo, el olor de la tierra después de que llovía, el ruido de los gallos en la mañana. Extrañaba mi vida. Pero me aguanté. Me aguanté porque un hombre hace lo que tiene que hacer, aunque duela, aunque cueste, aunque a veces sientas que te estás muriendo por dentro. Esa se volvió mi rutina. Trabajo, casa, enviar dinero, llamar a la familia, dormir. Y otra vez lo mismo. Los días se volvían semanas. Las semanas se volvían meses. Yo seguía trabajando como animal, ahorrando cada centavo que podía. Mis compañeros del apartamento a veces me decían que me relajara un poco, que saliera con ellos a tomar una cerveza o a jugar fútbol los domingos. Pero yo casi nunca iba, no porque no quisiera, sino porque cada dólar que gastaba era un dólar menos que podía mandar a México. Me acuerdo de la primera vez que mandé dinero. Fue como al mes de llegar. Había juntado $250. No era mucho, pero para mí era un montón. Fui a una de esas tiendas donde uno envía dinero, y cuando la señora me dio el recibo, me sentí importante. Me sentí útil. Por fin estaba cumpliendo la promesa que le había hecho a Sandra antes de irme. Por fin estaba siendo el proveedor que se supone que un padre debe ser. Llamé a Sandra en cuanto salí de la tienda. Le dije que acababa de mandar el dinero, que llegaba en 2 días. Ella se puso feliz. Me agradeció, me dijo que iba a usarlo para comprar útiles escolares para Luis y ropa para Camila. Yo me sentí bien. Me sentí completo. Y así fue durante años. Cada 15 días, religiosamente, mandaba dinero. 300, 400, a veces $500. Dependía de cuánto hubiera trabajado. Si había hecho horas extra, mandaba más. Si había sido una semana floja, mandaba menos, pero siempre mandaba algo. Nunca dejé de mandar. Ni una sola vez. Sandra siempre me decía que el dinero se estaba usando bien, que los niños estaban estudiando, que la casa se estaba arreglando poquito a poco, que todo iba bien. Yo le preguntaba por los detalles y ella me contaba que ya habían pintado una pared, que habían comprado una estufa nueva, que Luis necesitaba lentes y ya se los habían comprado. Todo sonaba normal. Todo sonaba como debía ser. Yo vivía para esas llamadas, para escuchar que mis hijos estaban bien, que iban a la escuela, que tenían lo necesario. Eso me daba fuerzas para seguir, para levantarme a las 5 de la mañana cuando todavía estaba oscuro, para trabajar 12 horas bajo el sol, para aguantar el dolor en la espalda y en las rodillas. Todo tenía sentido si ellos estaban bien. Los fines de semana, cuando no había trabajo, me quedaba en el apartamento descansando. A veces iba a la iglesia, no porque fuera muy religioso, pero porque me hacía sentir un poco más cerca de casa. En la iglesia había mucha gente de México, de Centroamérica, todos en la misma situación. Todos lejos de su familia, todos trabajando para mandar dinero. A veces nos contábamos nuestras historias. Todos teníamos una parecida. Familia allá, trabajo aquí, sacrificio constante. Pero nunca imaginé que mi historia iba a terminar como terminó. Nunca imaginé que todo ese sacrificio, toda esa soledad, toda esa distancia iba a ser traicionado de la forma en que fue. En esos años yo era feliz en cierta manera. No feliz como uno quiere serlo, pero feliz de cumplir. Feliz de ser un buen padre aunque no estuviera ahí. Feliz de saber que mi familia estaba bien gracias a mí. O eso creía yo. La construcción no es un trabajo fácil. No sé si tú has trabajado en eso alguna vez, pero si no lo has hecho, déjame te cuento cómo es. Te levantas antes de que salga el sol. A veces a las 4 de la mañana, a veces a las 5, dependiendo de dónde esté la obra. Te tomas un café rápido, te comes algo si hay, y sales a la esquina donde pasan las camionetas de los contratistas a recogerte. Ahí te esperas, a veces media hora, a veces más, dependiendo de si el contratista llegó tarde o si andaba recogiendo a más gente. Cuando por fin llegas a la obra, el trabajo empieza de volada. Cargar blocks, mezclar cemento, subir escaleras con herramienta pesada, instalar ventanas, poner techos. Todo bajo el sol. Y cuando digo bajo el sol, no es un decir.
Aquí en California el sol pega fuerte, sobre todo en verano. Hay días que llegaba a la casa con la piel quemada, con la espalda que me dolía tanto que no podía ni acostarme derecho. Me tomaba un par de pastillas que compraba en la tienda y me tiraba en el colchón tratando de descansar para volver a hacer lo mismo al día siguiente. Pero yo no me quejaba. No me podía quejar, porque sabía que cada día que trabajaba era un día más que mi familia en México iba a tener lo necesario. Cada hora extra que hacía era dinero que podía mandar, y eso era lo único que me importaba. Hubo épocas en las que trabajé en 2 lugares, de lunes a viernes en la construcción y los sábados y domingos ayudando en un restaurante lavando platos o limpiando. Era pesadísimo. Terminaba la semana sin fuerzas, sin ganas de nada, pero con un poco más de dinero en el bolsillo. Dinero que iba directo a México. Siempre directo a México. Yo vivía con lo mínimo. El apartamento que compartía con otros 3 compañeros costaba como $1,200 al mes. Entonces entre todos poníamos 300 cada quien. Comía barato, casi siempre lo mismo. Frijoles, arroz, huevo, tortillas. De vez en cuando me daba el lujo de comprar un pollo o hacer una carne asada con los compañeros, pero eso era raro. La mayor parte del tiempo comía lo mismo, todos los días, porque era lo más barato y porque así me alcanzaba para mandar más dinero. No me compraba ropa. Usaba la misma ropa de trabajo hasta que ya estaba toda rota y no servía. Mis tenis duraban años porque casi no los usaba fuera del trabajo. No salía a ningún lado, no gastaba en diversiones, no iba al cine ni a bares ni a nada de eso. Mi vida era trabajar y mandar dinero. Nada más. Y me sentía orgulloso de eso. Me sentía como un héroe en cierta manera, porque estaba sacrificando mi vida, mi comodidad, mi felicidad, para que mi familia estuviera bien, para que mis hijos tuvieran una vida mejor que la que yo tuve, para que Sandra no tuviera que trabajar y pudiera dedicarse a cuidar a los niños, para que todos en mi casa pudieran dormir tranquilos sabiendo que había alguien, aunque estuviera lejos, que los estaba sosteniendo. Cada vez que iba a mandar el dinero me sentía importante, me sentía útil. Llenaba el formulario con el nombre de Sandra, ponía la cantidad, pagaba, y me iba con el recibo en la mano sintiendo que había cumplido una vez más, que había hecho lo correcto, que era un buen hombre. Llamaba a Sandra para avisarle que ya había mandado el dinero y ella siempre me agradecía. Me decía, Rogelio, eres el mejor esposo, el mejor papá, gracias por todo lo que haces por nosotros. Los niños están muy bien gracias a ti. Y yo me lo creía. Me lo creía porque quería creerlo, porque necesitaba creerlo, porque si no lo creía, entonces todo ese sacrificio no tenía sentido. Le preguntaba en qué se iba a gastar el dinero y ella me daba detalles. Que iba a pagar la luz, que iba a comprar zapatos para Camila, que Luis necesitaba una mochila nueva, que iban a arreglar la puerta de la casa que estaba medio rota. Todo sonaba lógico, todo sonaba bien. Yo le decía que sí, que estaba bien, que gastara el dinero en lo que necesitaran. Nunca le pedí cuentas. Nunca le pedí recibos ni comprobantes ni nada. Confiaba en ella completamente. Pasaron los años y yo seguí con la misma rutina. Trabajar, ahorrar, mandar dinero. Mis compañeros del apartamento iban y venían. Algunos se regresaban a México, otros conseguían papeles y se mudaban a mejores lugares. Pero yo me quedé ahí, en el mismo apartamento, viviendo con lo mínimo, porque no necesitaba más. Mi vida estaba en México, no aquí. Aquí yo solo estaba de paso, trabajando para darles una vida mejor a ellos. Hubo veces que me enfermé y aún así fui a trabajar. Una vez me caí de una escalera y me torcí el tobillo. Me dolía horrible, pero no fui al doctor porque no tenía seguro y porque no me podía dar el lujo de perder días de trabajo. Me vendé el pie yo mismo con una venda que compré en una farmacia y seguí trabajando. Cojeaba, me dolía con cada paso, pero no importaba. Tenía que trabajar, tenía que mandar dinero. Otra vez me dio una gripa muy fuerte. Tenía fiebre, escalofríos, me dolía todo el cuerpo. Mis compañeros me dijeron que me quedara en casa, que descansara, pero yo no podía. No podía perder un día de pago. Entonces me tomé unas pastillas, me puse 2 camisas porque tenía frío y me fui a trabajar. Casi no aguanté el día completo, pero lo hice, porque tenía que hacerlo. Así vivía yo, sin quejarme, sin parar, sin descansar. Todo por mi familia, todo por Sandra y por mis hijos. Todo porque creía que estaba haciendo lo correcto, que estaba siendo el hombre que debía ser. El padre que mis hijos necesitaban aunque no estuviera ahí. Le mandaba fotos de las casas que estábamos construyendo. Casas enormes, hermosas, con jardines y albercas. Le decía, mira Sandra, esto es lo que estoy haciendo.
¿algún día vamos a tener algo así? Y ella me contestaba, sí, mi amor, algún día. Gracias por todo lo que haces. Y yo seguía trabajando con esa ilusión. Nunca le pedí nada a cambio. Nunca le reclamé. Nunca le dije que estaba cansado o que me dolía el cuerpo o que me sentía solo. Porque yo pensaba que un hombre no se queja. Un hombre hace lo que tiene que hacer y punto. Y lo que yo tenía que hacer era trabajar para mantener a mi familia. Los años pasaron. 5 años, 10 años, 15 años. Y yo seguía mandando dinero cada 15 días. Sin falta, sin excusas, sin parar. Calculé una vez cuánto dinero había mandado en todos esos años y me dio miedo. Era una cantidad enorme. Con ese dinero podría haber comprado una casa aquí en Estados Unidos, podría haber empezado un negocio, podría haberme dado una vida cómoda, pero no me arrepentía, porque ese dinero estaba bien gastado. Estaba siendo usado para algo bueno, para mi familia, o eso era lo que yo creía. Si yo hubiera sabido la verdad desde el principio, todo habría sido diferente. Pero no la sabía. No tenía forma de saberla, porque confiaba, porque creía, porque amaba. Y a veces el amor te hace ciego. Las cosas empezaron a cambiar como a los 17 años de estar aquí. Al principio fueron detalles chiquitos, cosas que uno no nota hasta que se van juntando. Pero cuando volteas a verlas todas juntas, te das cuenta de que algo no estaba bien, algo no cuadraba. Lo primero que noté fue que las llamadas con Sandra se volvieron más cortas. Antes hablábamos media hora, a veces más. Yo le contaba de mi día, ella me contaba del suyo, hablábamos de los niños, de la casa, de todo. Pero de repente las llamadas empezaron a durar 10 minutos, a veces menos. Ella siempre tenía prisa, que tenía que hacer la comida, que tenía que salir, que los niños necesitaban algo. Siempre había una excusa. Yo trataba de no darle importancia. Pensaba que era normal, que ella estaba ocupada, que tenía sus cosas que hacer. Pero me quedaba una sensación rara, como que algo faltaba, como que ya no era lo mismo. También noté que cuando le preguntaba por los avances de la casa, sus respuestas eran vagas. Yo le decía, ¿ya arreglaron el techo? ¿Ya pintaron las paredes? ¿Cómo va todo? Y ella me contestaba con cosas como, sí, ya vamos avanzando poco a poco. Ya sabes cómo es esto, lleva tiempo. Pero nunca me daba detalles concretos. Nunca me mandaba fotos. Antes sí me mandaba fotos de todo. De los niños en la escuela, de la casa, de las cosas nuevas que compraban. Pero eso dejó de pasar. Le pedía que me mandara fotos y ella me decía que sí, que luego me las mandaba, pero nunca lo hacía. Siempre se le olvidaba o tenía alguna excusa. Que el teléfono no tenía memoria, que la cámara no servía bien, que luego, y yo me quedaba esperando esas fotos que nunca llegaban. Con los niños también cambió la cosa. Antes, cuando hablaba con ellos, se escuchaban contentos, me contaban de la escuela, de sus amigos, de lo que estaban haciendo, pero poco a poco se fueron poniendo más serios, más distantes. Luis, sobre todo. Ya era un joven, tenía como 23 años en ese entonces, y cuando hablaba conmigo se escuchaba raro. No enojado, pero tampoco cariñoso. Como si estuviera cumpliendo un deber nomás. Como si hablar conmigo fuera algo que tenía que hacer pero que no quería hacer. Una vez le pregunté si estaba todo bien. Me dijo que sí, que todo estaba bien, pero yo sabía que no era cierto. Un padre sabe cuando su hijo le está mintiendo, aunque esté a miles de kilómetros de distancia. Le insistí, le dije que me contara si había algún problema, pero él se cerró. Me dijo que no pasaba nada, que estaba bien y cambió el tema. Camila era un poco más abierta, pero también sentí que algo había cambiado. Ya no me decía te extraño, papá, como antes. Ya no me contaba sus cosas con la misma emoción. Se escuchaba cansada, o triste, o yo no sé qué, pero diferente. Yo empecé a preocuparme. Empecé a preguntarme si todo estaba realmente bien o si me estaban ocultando algo, pero no sabía qué. No tenía forma de saber qué pasaba allá porque yo estaba aquí, lejos, sin poder ver con mis propios ojos. Un día, como a los 18 años de estar aquí, recibí una llamada de don Arturo. Don Arturo era un vecino de toda la vida. Un señor mayor que tenía un taller de herrería en el pueblo y que siempre había sido amigo de mi papá y mío. De vez en cuando me llamaba para saludar, para contarme de las cosas del pueblo, para mantenerme al tanto de lo que pasaba por allá. Pero esa vez la llamada fue diferente. Se escuchaba serio, preocupado. Me dijo, Rogelio, necesito hablar contigo de algo. No sé si deba decírtelo, pero creo que tienes derecho a saber.
Se me hizo un nudo en el estómago. Le pregunté qué pasaba y él se quedó callado un momento, como dudando si continuar o no. Mira, Rogelio, no quiero meterme donde no me llaman, pero he visto cosas que no me gustan. Tu esposa y tu suegra andan gastando dinero como si les lloviera. Hacen fiestas seguido, andan comprando cosas caras, se van de viaje. Y la casa sigue igual que hace años. No han arreglado nada. Me quedé callado. No sabía qué decir. Don Arturo siguió hablando. Me contó que había visto a Sandra y a doña Ofelia en el pueblo gastando mucho dinero en ropa, en restaurantes, en cosas que no eran necesarias. Que hacían fiestas grandes en la casa, que invitaban a todo el pueblo, que había música y comida y bebida como si fueran ricos. Que doña Ofelia andaba presumiendo que su yerno de Estados Unidos les mandaba un montón de dinero y que por eso ellas podían darse la gran vida. Y los muchachos, Rogelio, los muchachos andan como perdidos. Luis casi no está en la casa, se la pasa en la calle. Y Camila se ve triste, como si le faltara algo. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Le dije a don Arturo que tenía que estar equivocado, que Sandra no haría eso, que ella me había prometido que el dinero se usaba para los niños y para la casa. Don Arturo suspiró del otro lado de la línea. Rogelio, yo sé que es difícil de creer. Yo también pensé que me estaba equivocando. Por eso me tardé tanto en decirte algo, pero lo he visto con mis propios ojos. Y no soy el único que lo ha visto. Todo el pueblo lo sabe. Nada más que nadie te quiere decir nada porque es tu familia. Colgué el teléfono sintiéndome mareado. Me senté en el colchón con la cabeza entre las manos tratando de procesar lo que acababa de escuchar. No podía ser cierto. No podía ser que Sandra me estuviera mintiendo. No podía ser que todo ese dinero que yo había mandado durante años, todo ese sacrificio, toda esa soledad, se estuviera desperdiciando en fiestas y en lujos mientras mis hijos crecían descuidados. Pero las palabras de don Arturo se quedaron dándome vueltas en la cabeza. Y de repente todo empezó a tener sentido. Las llamadas cortas, las excusas para no mandar fotos, la distancia de los niños, la vaguedad de Sandra cuando le preguntaba por los avances de la casa. Todo encajaba de una manera horrible. Esa noche no pude dormir. Me la pasé dándole vueltas al asunto, tratando de encontrar una explicación que no fuera la obvia, tratando de convencerme de que don Arturo se había confundido, que había visto mal, que las cosas no eran como él decía. Pero por más que intentaba no podía quitarme esa sensación de que algo estaba muy mal. Al día siguiente llamé a Sandra. Traté de sonar normal, de no dejar que se notara que estaba preocupado. Le pregunté cómo estaban los niños. Me dijo que todos bien. Le pregunté por la casa, si ya habían avanzado en las reparaciones. Me dijo que sí, que poco a poco iban avanzando. Y ahí fue cuando decidí hacerle una pregunta directa. Sandra, ¿en qué se está gastando el dinero que mando? Se quedó callada un segundo. Solo un segundo, pero fue suficiente para que yo me diera cuenta de que algo no andaba bien. Pues en todo lo que necesitamos, Rogelio. En la comida, en la escuela de los muchachos, en arreglar la casa. En lo que siempre te he dicho. ¿Segura? Porque me dijeron que han estado haciendo fiestas, que han estado gastando en cosas que no son necesarias. Su tono cambió inmediatamente. Se puso a la defensiva. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién anda hablando de nosotros? La gente aquí es muy chismosa, Rogelio. No les hagas caso. Todo está bien. El dinero se está usando bien. Pero yo ya no le creía. Su voz sonaba falsa, nerviosa. Sonaba como alguien que había sido descubierto y estaba tratando de cubrirse. Le insistí. Le dije que necesitaba saber la verdad, que necesitaba ver con mis propios ojos cómo estaba la casa y cómo estaban los niños. Me dijo que no me preocupara, que todo estaba bien, que yo confiara en ella. Rogelio, ¿ahora resulta que no confías en mí? ¿Después de todos estos años? Yo soy tu esposa, la madre de tus hijos. ¿Crees que te mentiría? Y yo quería creerle. Con todo mi corazón quería creerle. Pero ya no podía. La duda ya estaba ahí, plantada en mi cabeza como una semilla, y cada día que pasaba crecía más y más. Empecé a prestar más atención a las llamadas, a las cosas que Sandra decía y a las que no decía, a cómo sonaba su voz cuando le preguntaba ciertas cosas, y cada vez me convencía más de que don Arturo tenía razón, de que algo estaba pasando, de que me estaban mintiendo. Llamé a mis hijos por separado. Primero a Luis. Le pregunté directamente cómo estaban las cosas en la casa. Se quedó callado un momento y luego me dijo: «Papá,
Yo no me quiero meter en eso. Habla con mi mamá. Y colgó. Esa respuesta me dejó helado, porque si todo estuviera bien, Luis me lo habría dicho, pero no lo hizo, se escabulló. Y eso solo podía significar una cosa, que había algo que no quería decirme. Hablé con Camila. Ella fue un poco más abierta, pero también cautelosa. Le pregunté si estaban arreglando la casa. Me dijo que no, que la casa seguía igual. Le pregunté si tenían lo necesario. Se quedó callada y luego me dijo: «Papá, mi mamá y mi abuela, ellas hacen lo que quieren. Yo mejor no me meto». Y también cambió el tema. Ahí fue cuando supe que don Arturo no se había equivocado, que todo lo que me había dicho era cierto, que mi esposa y mi suegra estaban usando el dinero que yo mandaba para darse la gran vida mientras mis hijos crecían sin el cuidado que necesitaban. Me sentí traicionado. Me sentí como un idiota, como un pendejo que había estado trabajando como burro durante casi 20 años para mantener el estilo de vida de dos mujeres que no tenían vergüenza, que no tenían conciencia, que no les importaba mi sacrificio ni el bienestar de mis hijos, pero todavía no tenía pruebas. Todavía era solo lo que don Arturo me había dicho y las respuestas evasivas de mi familia. Necesitaba algo más. Necesitaba estar seguro antes de hacer cualquier cosa. Entonces le pedí a don Arturo que me hiciera un favor, que fuera a mi casa, que viera cómo estaba y que me mandara fotos. Él aceptó. Me dijo que lo haría con mucho cuidado, que no quería causarme más problemas de los que ya tenía. Pasaron unos días en los que yo seguí trabajando pero con la cabeza en otro lado, días en los que apenas dormía porque me la pasaba pensando en lo que estaba pasando en mi casa, días en los que me sentía como si me estuviera ahogando. Y entonces llegó el mensaje de don Arturo, con fotos, y con la verdad que yo no quería ver pero que ya no podía ignorar. El mensaje de don Arturo llegó un sábado por la tarde. Yo estaba en el apartamento descansando después de haber trabajado toda la semana. Escuché el sonido del teléfono y cuando vi que era un mensaje de él, el corazón se me aceleró. Sabía que lo que estaba a punto de ver iba a dolerme. Lo sabía, pero necesitaba verlo. Abrí el mensaje. Decía: «Rogelio, lo siento mucho. Aquí están las fotos que me pediste. Ojalá me hubiera equivocado». Empecé a ver las fotos una por una. La primera era de mi casa, la casa que se suponía que habíamos estado arreglando durante todos estos años. Y estaba igual, exactamente igual a como la dejé hace más de 20 años. Las paredes seguían sin pintar. El techo de lámina seguía ahí, oxidado y viejo. La puerta de entrada estaba igual de destartalada. No habían arreglado nada, nada. La segunda foto era del patio. Había botellas de cerveza vacías, sillas de plástico, restos de una fiesta. Se veía sucio, descuidado. No se veía como el patio de una familia que estuviera tratando de salir adelante. Se veía como el patio de gente que solo le importaba pasarla bien. La tercera foto me pegó más fuerte. Era de Sandra y doña Ofelia sentadas en la sala. Las dos estaban arregladas, con ropa nueva, cara de estar contentas. Doña Ofelia tenía una copa de vino en la mano, y Sandra estaba viendo su celular. Atrás de ellas se veía una televisión enorme, nueva, de esas de pantalla plana que cuestan un montón. Y había otras cosas nuevas. Un estéreo, muebles que yo no reconocía. Todo nuevo, todo caro. La cuarta foto era la que más me dolió. Era de Camila. Estaba sentada en su cuarto que se veía descuidado y viejo. Tenía puesta ropa que se veía gastada, fea. Estaba viendo hacia abajo con una expresión triste. Se veía abandonada. Se veía como una niña a la que nadie le prestaba atención. No había foto de Luis porque don Arturo me explicó en otro mensaje que Luis casi nunca estaba en la casa, que andaba en la calle, que se juntaba con gente que no era de fiar, que se había echado a perder porque nadie lo cuidaba, nadie lo orientaba. Miré esas fotos durante horas. No podía dejar de mirarlas. Cada vez que las veía sentía una mezcla de rabia, de tristeza, de impotencia. 22 años. 22 años de mi vida trabajando como animal, sacrificándome, aguantando el dolor, la soledad, la distancia, para que estas dos mujeres se dieran la gran vida mientras mis hijos crecían sin el cuidado que merecían. Le escribí a don Arturo preguntándole si sabía más. Me contestó con más detalles que me terminaron de destrozar. Me contó que Sandra y doña Ofelia hacían fiestas cada mes, a veces cada 2 semanas, que compraban comida cara, bebida, que invitaban a medio pueblo. Que doña Ofelia andaba presumiendo por todo el pueblo que su yerno de Estados Unidos era muy trabajador y que gracias a él ellas podían vivir bien.
que Sandra se iba seguido a Cuernavaca de compras, que se compraba ropa cara, zapatos, bolsas, que las dos se iban de viaje a la playa o a otros lugares y dejaban a los muchachos solos en la casa. Los muchachos prácticamente se criaron solos, Rogelio. Tu suegra y tu esposa solo pensaban en ellas, en pasarla bien, en gastar. Luis se echó a perder porque nadie lo guió. ¿Y Camila? Camila está triste. Se nota que le hace falta a su papá, que le hace falta a alguien que la cuide de verdad. Leí ese mensaje y me puse a llorar. Lloré como no había llorado en años. Lloré de rabia, de frustración, de dolor. Lloré porque me di cuenta de que había sido un pendejo, de que había confiado ciegamente en gente que no merecía mi confianza, de que había sacrificado mi vida, mi tiempo con mis hijos, para mantener el estilo de vida de dos mujeres egoístas y sin corazón. Pensé en todas las veces que me había saltado comidas para ahorrar dinero, en todas las veces que había trabajado enfermo, en todas las veces que me había aguantado el dolor en la espalda, en las rodillas, en las manos, para poder seguir trabajando, en todas las veces que me había quedado solo en ese apartamento sintiéndome vacío, pero diciéndome a mí mismo que valía la pena, que estaba haciendo lo correcto, y no valía la pena, no había valido la pena. Todo ese sacrificio había sido para nada, o peor que para nada, había sido para mantener una mentira, para mantener a dos mujeres que no me respetaban, que no valoraban mi esfuerzo, que solo veían en mí una fuente de dinero. Me dio tanta rabia que agarré una silla y la aventé contra la pared. Se rompió. Mis compañeros del apartamento se asustaron, vinieron a ver qué pasaba. Yo estaba ahí, respirando fuerte, con los puños apretados, tratando de controlar la furia que sentía. ¿Estás bien, Rogelio?, me preguntó uno de ellos. No pude contestar. Solo negué con la cabeza y me metí a mi cuarto. Bueno, a mi espacio, porque ni siquiera tenía un cuarto propio. Era solo un colchón en el piso con una cortina que lo separaba del resto del apartamento. Me tiré en el colchón y seguí viendo las fotos. No sé por qué lo hacía. Supongo que necesitaba convencerme de que era real, de que no era un sueño ni una confusión, de que realmente me habían traicionado de esa manera. Pensé en Sandra, en la mujer con la que me había casado, la mujer a la que amaba, la madre de mis hijos. ¿Cómo había podido hacerme esto? ¿Cómo había podido verme trabajar como burro durante más de 20 años y no sentir ni un poquito de culpa por estar usando ese dinero para ella y no para nuestros hijos? ¿Cómo había podido ver a nuestros hijos crecer descuidados y no hacer nada? Y doña Ofelia, esa mujer que siempre me había parecido mandona y metiche, pero que yo había aguantado porque era la mamá de Sandra. Esa mujer que había sido la que me convenció de venirme para acá, prometiéndome que ella iba a ayudar a cuidar a mis hijos. Y lo único que había hecho era manipular a Sandra, usar mi dinero para darse la gran vida y dejar a mis hijos abandonados. Me sentí como el hombre más estúpido del mundo. ¿Cómo no me había dado cuenta antes? ¿Cómo no había visto las señales? Las llamadas cortas, las excusas, la falta de fotos, la distancia de los niños. Todo estaba ahí. Pero yo no quise verlo. Yo confié ciegamente porque pensé que la familia era sagrada, que uno confiaba en la familia sin importar qué, y me había equivocado. Don Arturo me mandó otro mensaje. Me dijo que si necesitaba más información, él me podía conseguir más detalles, que en el pueblo todos sabían lo que estaba pasando, pero que nadie se había atrevido a decirme porque no querían meterse en problemas familiares, pero que él, como amigo de mi papá y como alguien que me apreciaba, no podía quedarse callado más tiempo. Le agradecí. Le dije que lo que me había mandado era suficiente, que ya sabía todo lo que necesitaba saber. Esa noche no dormí. Me la pasé sentado en el colchón con la espalda contra la pared pensando en qué iba a hacer, porque tenía que hacer algo. No podía dejar que las cosas siguieran así. No podía seguir mandando dinero para que Sandra y su mamá siguieran de fiesta en fiesta mientras mis hijos se echaban a perder. Pero tampoco sabía qué hacer. Estaba aquí, a miles de kilómetros de distancia. No tenía forma de ir a México de un día para otro. No tenía papeles, entonces no podía viajar fácilmente. Y aunque pudiera, ¿qué iba a hacer? ¿Enfrentarme a Sandra? ¿Llevarme a mis hijos? ¿Cómo? Me sentía atrapado. Atrapado en una situación que yo mismo había creado al confiar ciegamente. Atrapado en un país extranjero, lejos de mi familia, sin poder hacer nada más que trabajar y mandar dinero. Dinero que ya no iba a mandar nunca más. Porque eso lo tuve claro desde ese momento. No iba a mandar ni un centavo más. Se acabó. Se acabó el sacrificio para mantener a dos mujeres que no lo merecían.
Se acabó el trabajar como burro para que ellas se dieran la gran vida. Se acabó todo. Pero eso no resolvía el problema de mis hijos. Luis y Camila. Ellos eran las verdaderas víctimas en todo esto. Ellos eran los que habían crecido sin su papá, sin el cuidado que merecían, mientras su mamá y su abuela se gastaban el dinero en estupideces. Y yo tenía que hacer algo por ellos. Tenía que arreglar esto, de alguna manera, aunque no supiera cómo. Los siguientes días fueron los peores de mi vida. No exagero, peores incluso que cuando crucé el desierto. Peores que cuando me caí de esa escalera y pensé que me había roto algo. Peores que todas las noches solitarias que había pasado en este apartamento durante más de 20 años. Porque esto dolía de una manera diferente. Esto dolía en el alma. No podía comer, no podía dormir, no podía concentrarme en nada. En el trabajo andaba como zombi, haciendo las cosas por inercia pero sin estar realmente ahí. Mis compañeros se dieron cuenta. Me preguntaban si estaba bien, si había pasado algo. Yo les decía que no, que todo estaba bien, pero se notaba que mentía. Una noche uno de ellos, Ramón, se sentó conmigo y me dijo: «Rogelio, algo te pasa. Te conozco desde hace años y nunca te había visto así. ¿Qué pasó?». Y ahí me quebré. Le conté todo. Le conté de las fotos que me había mandado don Arturo. Le conté de cómo Sandra y su mamá habían estado usando mi dinero para darse la gran vida. Le conté de mis hijos, de cómo habían crecido descuidados. Le conté todo lo que había callado durante días. Ramón me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó callado un momento y luego me dijo: «Cabrón, eso está bien jodido. Lo siento mucho». Y luego agregó algo que me pegó fuerte. «Pero ¿sabes qué, Rogelio? Esto no es tu culpa. Tú hiciste lo que tenías que hacer. Tú cumpliste como hombre, como padre. Ellas fueron las que fallaron. No tú». Yo quería creer eso. Quería creer que no era mi culpa. Pero no podía. Porque si yo no me hubiera venido, si yo hubiera encontrado otra forma de mantener a mi familia, si hubiera estado ahí, nada de esto habría pasado. Mis hijos no habrían crecido descuidados. Sandra no habría tenido la oportunidad de hacer lo que hizo. Me sentía culpable. Me sentía como un mal padre. Como un hombre que había fallado en lo más importante: estar ahí para sus hijos. Había noches en las que me ponía a llorar solo. Lágrimas de frustración, de rabia, de dolor. Lágrimas por todo lo que había perdido. Por los años que no había estado con mis hijos. Por las veces que no los abracé. Por los cumpleaños que me perdí. Por las veces que me necesitaron y yo no estuve ahí. ¿Y todo para qué? Para mantener a dos mujeres que no me valoraban, que no me respetaban, que solo me veían como un banco del cual podían sacar dinero cuando quisieran. Empecé a tener pensamientos feos. Pensamientos de los que ahora me avergüenzo, pero que en ese momento sentía con toda la fuerza. Pensaba en regresar a México sin avisar, en enfrentarme a Sandra, en decirle todo lo que pensaba de ella. Pensaba en sacar a mis hijos de esa casa, en llevármelos lejos, en empezar de nuevo aunque no supiera cómo. Pensaba incluso en cosas peores, en hacerle daño a Sandra, a doña Ofelia, en vengarme por todo lo que me habían hecho. Pero yo no soy ese tipo de hombre. Nunca lo he sido. Por más rabia que sintiera, por más dolor que tuviera, yo sabía que la violencia no iba a resolver nada. Pero pensarlo me hacía sentir un poco mejor. Imaginarme enfrentándolas, diciéndoles todo lo que pensaba, viendo sus caras cuando se dieran cuenta de que yo ya sabía la verdad. Eso me daba un poquito de alivio. Dejé de llamar a Sandra. Simplemente dejé de llamar. Ella me llamaba a mí, pero yo no contestaba. No quería escuchar su voz, no quería escuchar más mentiras, no quería fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba. Después de unos días de no contestarle, me mandó un mensaje. Decía: «Rogelio, ¿por qué no contestas? ¿Estás bien? Estamos preocupados por ti». Preocupados. Qué palabra tan falsa. Lo único que les preocupaba era que dejara de mandar dinero. No le contesté. Seguí trabajando, pero estaba funcionando en automático. Hacía mi trabajo, cobraba mi cheque, pero ya no mandaba dinero. Por primera vez en más de 20 años no mandé dinero. Y cada vez que llegaba el día en que usualmente iba a la tienda de envíos y no iba, sentía una mezcla de alivio y de culpa. Alivio porque ya no estaba manteniendo esa farsa. Culpa porque pensaba en mis hijos y en que tal vez ellos sí necesitaban ese dinero. Pero luego recordaba las fotos. Recordaba que Sandra y doña Ofelia tenían suficiente dinero como para comprar televisiones nuevas y hacer fiestas.
Entonces no estaban en necesidad. Mis hijos tal vez sí, pero ellas no. Y yo ya no iba a seguir manteniendo a dos mujeres que no lo merecían. Sandra me siguió llamando, me mandaba mensajes. Al principio eran preguntas. ¿Estás bien? ¿Pasó algo? ¿Por qué no contestas? Luego se volvieron más insistentes. Rogelio, necesito hablar contigo. Es urgente. Los niños te necesitan. Ignoré todos los mensajes. Todos. Hasta que un día me mandó uno que decía, ¿ya no vas a mandar dinero? ¿Qué vamos a hacer? Y ahí fue cuando exploté. Le contesté. Le mandé un mensaje largo, lleno de rabia, diciéndole todo lo que pensaba. Le dije que ya sabía la verdad, que ya sabía que había estado usando mi dinero para darse la gran vida mientras mis hijos crecían descuidados, que ya sabía de las fiestas, de los lujos, de todo. Le dije que era una mentirosa, una sinvergüenza, una mala madre. Le dije cosas feas, cosas de las que luego me arrepentí un poco, pero que en ese momento sentía que tenía que decir. Le dije que no iba a mandar ni un centavo más, que se acabó, que se buscara la vida como pudiera porque yo ya no iba a seguir manteniendo su estilo de vida. Su respuesta me sorprendió. No me pidió perdón, no trató de explicarse, no negó nada, solo me contestó. Pues entonces, ¿qué vamos a hacer, Rogelio? Aquí hay gastos, los niños necesitan cosas. Los niños. Siempre usaba a los niños como excusa. Pero yo ya sabía la verdad. Los niños no veían ese dinero. Las que lo veían eran ella y su mamá. Le contesté que hiciera lo que quisiera, que se pusiera a trabajar, que su mamá usara su pensión, que hicieran lo que fuera, pero que de mí no iban a ver ni un peso más. Y ahí terminó la conversación. Me quedé con el teléfono en la mano, temblando de rabia, pero también sentí un poco de alivio, porque por fin había dicho lo que tenía que decir, por fin había puesto un alto, por fin había dejado de ser el pendejo que se dejaba usar. Pero el alivio no duró mucho, porque seguía teniendo el problema de mis hijos, Luis y Camila. Ellos no tenían la culpa de nada, y yo los había dejado en esa situación, con una madre que solo pensaba en ella misma y una abuela manipuladora. Tenía que hacer algo, tenía que sacarlos de ahí, pero no sabía cómo. Esa noche me puse a pensar, a planear, a tratar de encontrar una solución. Y poco a poco, una idea empezó a formarse en mi cabeza. Una idea que era arriesgada, que era difícil, pero que tal vez, solo tal vez, podría funcionar. Iba a regresar a México. Iba a ir por mis hijos. Y me los iba a traer conmigo. Aquí, a Estados Unidos. Lejos de Sandra y de doña Ofelia. Lejos de esa casa donde habían crecido descuidados. No sabía cómo lo iba a hacer. No sabía si ellos iban a querer venirse conmigo. No sabía si Sandra me lo iba a permitir. No sabía nada, pero tenía que intentarlo, porque eran mis hijos, y yo ya les había fallado suficiente. No les iba a fallar otra vez. Tomar la decisión fue una cosa, ponerla en práctica fue otra completamente diferente, porque no era tan fácil como simplemente comprar un boleto de avión y aparecer en México. Yo no tenía papeles, no podía viajar así nomás. Y aunque pudiera, no sabía si mis hijos iban a querer venirse conmigo. No sabía si legalmente podía traérmelos. No sabía nada. Pero lo primero era lo primero. Tenía que juntar dinero para el viaje. Tenía algo ahorrado, pero no mucho. La mayor parte de lo que ganaba siempre lo había mandado a México. Ahora que ya no estaba mandando dinero, podía ahorrar más. Entonces me puse a trabajar como loco. Acepté todos los trabajos extra que me ofrecieron. Trabajé fines de semana, hice horas extras, acepté trabajos de construcción que eran más pesados pero que pagaban mejor. Durante 3 meses trabajé sin parar, sin descanso, sin darme ningún lujo. Cada centavo que ganaba lo guardaba. Mis compañeros me decían que me iba a enfermar, que me estaba matando trabajando tanto. Pero yo no podía parar. Necesitaba ese dinero. Necesitaba poder regresar y traerme a mis hijos. En ese tiempo Sandra me siguió llamando. Me mandaba mensajes. Algunos eran agresivos. Eres un egoísta, Rogelio. Nos abandonaste. ¿Qué clase de padre eres? Otros eran manipuladores. Los niños te extrañan. Camila llora por ti. Luis pregunta por qué ya no llamas. Yo ignoraba la mayoría, pero algunos me dolían, especialmente los que mencionaban a mis hijos, porque era cierto. Yo los había abandonado.
No físicamente, como ella decía, sino emocionalmente. Los había dejado en manos de una mujer que no los cuidaba bien. Pero eso iba a cambiar. Pronto. También hablé con don Arturo varias veces. Le conté mi plan. Él me apoyó. Me dijo que era lo correcto, que mis hijos necesitaban a su padre y que estar con Sandra y doña Ofelia no era bueno para ellos. Me ofreció ayudarme cuando llegara a México. Me dijo que si necesitaba un lugar donde quedarme, él me podía ayudar. Le agradecí. Don Arturo era un buen hombre, de los pocos que quedaban. Después de 3 meses de trabajo duro, tenía suficiente dinero ahorrado. No era mucho, pero era suficiente para el viaje y para empezar algo cuando regresara con mis hijos. Ahora venía la parte difícil, viajar a México sin papeles. Consulté con varias personas, con amigos que habían hecho el viaje de regreso, con conocidos que sabían de esos temas. Todos me dijeron lo mismo. Era arriesgado, muy arriesgado. Si la migra me agarraba al regresar a Estados Unidos, me podían deportar para siempre. Podía perder todo lo que había construido aquí. Pero yo ya había tomado la decisión. No me importaba el riesgo. No me importaba nada más que sacar a mis hijos de esa situación. Contraté a alguien que me ayudó con el viaje. No voy a dar detalles porque son cosas que es mejor no contar. Pero logré llegar a México. Llegué a Cuautla sin avisar, sin que Sandra supiera, sin que nadie supiera excepto don Arturo. Fue raro estar de regreso después de tantos años. El pueblo había cambiado un poco, pero seguía siendo el mismo en esencia. Las mismas calles, las mismas casas, la misma plaza. Pero yo era diferente. Yo ya no era el hombre que se había ido hace más de 20 años. Era otro, más viejo, más cansado, más desilusionado. Me quedé en casa de don Arturo los primeros días. Necesitaba pensar bien cómo iba a hacer las cosas. No podía simplemente aparecer en mi casa y decir vengo por mis hijos. Sandra no me lo iba a permitir así nomás. Tenía que ser más inteligente. Primero hablé con un abogado. Le expliqué la situación. Le dije que quería llevarme a mis hijos a Estados Unidos. Me dijo que legalmente podía hacerlo porque yo era el padre y tenía derechos, pero que Sandra también tenía derechos como madre, que lo mejor era hacer las cosas legalmente, con un acuerdo firmado para evitar problemas después. Le dije que no creía que Sandra fuera a firmar nada. Él me dijo que entonces tendríamos que ir por la vía legal, con un juez, pero que eso podía tardar meses. No tenía meses. Tenía que resolver esto rápido porque no podía estar mucho tiempo en México. Necesitaba regresar a Estados Unidos lo antes posible. Entonces decidí hacer las cosas a mi manera. Un día fui a la escuela donde estudiaba Camila. Esperé a que saliera. Cuando la vi, casi no la reconocí. Ya no era la niña chiquita que había dejado. Era una jovencita de 21 años. Alta, delgada, con el pelo largo, pero tenía la misma cara triste que había visto en las fotos que me mandó don Arturo. Me acerqué a ella con cuidado. No quería asustarla. ¿Camila? Ella volteó y me vio. Se quedó paralizada. Me miró con los ojos bien abiertos como si estuviera viendo un fantasma. ¿Papá? Sí, mija, soy yo. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No sé si de felicidad o de confusión o de qué, pero lloró. Y yo también. Nos abrazamos ahí en la calle, los dos llorando, sin importarnos que la gente nos viera. Papá, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no nos avisaste? Es una larga historia, mija, pero necesito hablar contigo. A solas. ¿Podemos ir a algún lado? Ella dudó un momento, pero luego asintió. Fuimos a una cafetería que estaba cerca. Nos sentamos en una mesa del fondo y ahí le conté todo. Le conté que había descubierto lo que su mamá y su abuela habían estado haciendo con el dinero. Le conté que por eso había dejado de mandar dinero. Le conté que había venido por ella y por Luis porque quería sacarlos de esa casa. Camila me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó callada un momento. Luego me dijo, papá, yo ya sabía todo eso. Bueno, no todo, pero sabía que mi mamá y mi abuela gastaban mucho dinero en cosas que no necesitábamos. Sabía que hacían fiestas, sabía que se iban de viaje y nos dejaban solos, pero es mi mamá. No sabía qué hacer. Le agarré la mano. Le dije que ya no tenía que quedarse callada, que yo estaba aquí para sacarla de esa situación, que si ella quería, podía venirse conmigo a Estados Unidos, que íbamos a empezar una vida nueva, los dos. Bueno, los tres, si Luis también quería venirse. Luis, papá, Luis casi no está en la casa.
Anda en cosas feas. Se junta con gente que no debe. Mi mamá no lo controla. Mi abuela menos. Él hace lo que quiere. Se me partió el corazón escuchar eso. Mi hijo, mi primogénito, echado a perder porque nadie lo había guiado. Porque yo no había estado ahí. Aún así tengo que hablar con él. Tengo que intentar salvarlo. Camila me dio el número de Luis. Me dijo dónde solía andar. Me advirtió que probablemente no me iba a recibir bien, que estaba enojado con todos, especialmente conmigo. Pero tenía que intentarlo. Esa noche llamé a Luis, contestó con voz seca. ¿Quién? Luis, soy tu papá. Silencio, un silencio largo e incómodo. ¿Y qué quieres? Quiero verte. Estoy aquí en Cuautla. Necesito hablar contigo. ¿Ahora sí te acordaste de que tenías hijos? ¿Después de cuántos años ahora vienes? Su voz estaba llena de rabia, de resentimiento. Y yo lo entendía. Tenía todo el derecho de estar enojado conmigo. Luis, sé que estás enojado. Tienes razón de estarlo. Pero dame una oportunidad de explicarte, de hablar contigo. Por favor. Se quedó callado otro momento. Luego dijo, está bien, nos vemos mañana en la plaza, a las 2. Y colgó. Al día siguiente fui a la plaza a las 2 en punto. Luis ya estaba ahí. Cuando lo vi me impactó. Era un hombre grande, fuerte, pero se veía perdido. Tenía tatuajes en los brazos, ropa que daba a entender que andaba en cosas que no debía. Se veía como alguien que había crecido sin guía, sin dirección. Me acerqué a él. No me saludó con un abrazo ni nada. Solo me miró con desconfianza. ¿Qué quieres? Me senté en la banca junto a él y le conté todo. Le conté lo mismo que le había contado a Camila. Esperaba que reaccionara con sorpresa, pero no lo hizo. Solo asintió como si ya lo supiera. Sí, yo sabía todo eso. Todos lo sabían. Mi mamá y mi abuela son así. Siempre han sido así. ¿Y por qué no me dijiste nada? Se rió con amargura. ¿Cuándo iba a decirte? En las llamadas de 5 minutos que hacíamos cada mes, en las que tú preguntabas cómo estaba y yo te decía bien para no preocuparte. Además, ¿qué ibas a hacer tú desde allá? Tenía razón. Yo había estado tan lejos que aunque me hubiera dicho algo no habría podido hacer nada. Luis, sé que te fallé. Sé que no estuve cuando me necesitabas. Pero estoy aquí ahora y quiero arreglarlo. Quiero que te vengas conmigo a Estados Unidos, empezar de nuevo. Se quedó mirándome como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. ¿A Estados Unidos? ¿Así nomás? ¿Y mi mamá? ¿Y mi vida aquí? Tu vida aquí no es vida, Luis. Estás echando a perder tu futuro. Sé que andas en cosas feas. Sé que te juntas con gente peligrosa. Si sigues así vas a terminar mal. Muerto o en la cárcel. ¿Es eso lo que quieres? Se quedó callado. Pude ver en sus ojos que había algo de verdad en lo que yo decía, que tal vez él mismo sabía que estaba en mal camino. No sé, papá. No sé si pueda confiar en ti. Me abandonaste una vez. No te abandoné. Me fui para darles una vida mejor. Pero me equivoqué en confiar en tu mamá. Me equivoqué en muchas cosas. Pero ahora quiero arreglarlo. Dame una oportunidad. No me contestó de inmediato. Se quedó pensando. Luego dijo, déjame pensarlo. No te puedo dar una respuesta ahorita. Le dije que estaba bien, que lo entendía. Le di mi número y le pedí que me llamara cuando decidiera. Esa noche hablé con Camila otra vez. Le dije que Luis estaba pensándolo. Ella me dijo que ella sí quería irse conmigo, que ya estaba harta de vivir en esa casa, de ver a su mamá y a su abuela gastar dinero en tonterías mientras ella no tenía ni para comprarse ropa decente. Papá, yo me voy contigo, con o sin Luis, ya no aguanto más. Su determinación me dio fuerzas. Al menos uno de mis hijos quería estar conmigo. Pasaron 2 días y Luis no llamó. Yo estaba empezando a perder la esperanza. Pero entonces, en la noche del segundo día, me llamó. Papá, está bien, me voy contigo, pero con una condición. No quiero volver a saber nada de mi mamá ni de mi abuela. Si me voy, es para siempre. Le dije que estaba bien, que respetaba su decisión. Ahora venía la parte más difícil, enfrentar a Sandra. Fui a la casa donde había vivido antes de irme, la casa que se suponía que habíamos estado arreglando todos estos años. Toqué la puerta y Sandra abrió. Cuando me vio, su cara cambió. Primero sorpresa, luego enojo. ¿Qué haces aquí?
Vengo por mis hijos. ¿Qué? ¿De qué hablas? Ya lo sabes, Sandra. Ya sé todo. Ya sé cómo has estado usando mi dinero. Ya sé cómo has descuidado a nuestros hijos. Y vengo a llevármelos. No tienes derecho. Son mis hijos también. Sí tengo derecho. Soy su padre. Y durante 22 años trabajé como animal para mantenerlos. Cumplí con mi parte. Tú no cumpliste con la tuya. Doña Ofelia apareció detrás de Sandra, con su cara de siempre, altanera, sin vergüenza. Rogelio, no puedes venir aquí a hacer esto. Esta es nuestra casa. No es tu casa, Ofelia. Es mi casa. La compré yo, la pagué yo, y me voy a llevar a mis hijos de aquí. Sandra se puso histérica. Empezó a gritar que no me los iba a dejar llevar, que ella tenía derechos, que no podía hacer eso. Pero yo ya había hablado con el abogado. Ya tenía los papeles necesarios. Y Luis y Camila ya eran mayores de edad. Podían decidir por sí mismos. Les dije a Luis y a Camila que salieran, que trajeran lo que pudieran, que nos íbamos. Sandra trató de detener a Camila. La agarró del brazo. Camila se soltó. Mamá, suéltame. Me voy con mi papá. No puedes irte. Te necesito aquí. ¿Me necesitas? Nunca me has necesitado, mamá. Lo único que necesitas es el dinero que mi papá mandaba. Pero eso se acabó. Adiós. Luis salió con una mochila. Ni siquiera volteó a ver a su mamá. Simplemente pasó junto a ella y salió de la casa. Yo me quedé un momento viendo a Sandra, la mujer con la que me había casado, la mujer a la que había amado. Ya no quedaba nada de eso. Solo quedaba resentimiento, traición, dolor. Rogelio, por favor, no te los lleves, son mis hijos. Debiste pensar en eso antes. Y me fui, con mis hijos, dejando atrás a Sandra y a doña Ofelia gritando en la puerta, dejando atrás 22 años de mi vida. El viaje de regreso a Estados Unidos fue complicado. No voy a dar detalles, pero fue arriesgado. Tuvimos que cruzar de una manera que no era legal. Luis y Camila estaban asustados. Nunca habían hecho algo así. Yo tampoco había cruzado con otras personas, siempre lo había hecho solo. Pero lo logramos. Después de varios días difíciles, llegamos a Los Ángeles. Mis hijos no podían creer lo que veían. Para ellos todo era nuevo. Los edificios enormes, las calles llenas de gente, los carros, todo. Camila estaba emocionada. Luis estaba más callado, más serio, pero se notaba que también estaba impresionado. Los llevé al apartamento donde yo vivía. Cuando entraron y vieron el lugar, vi la desilusión en sus caras. Era un apartamento chiquito, viejo, con apenas espacio para las 4 personas que ya vivíamos ahí, y ahora íbamos a ser 6. «Papá, ¿aquí vives?», me preguntó Camila. «Sí, mija, sé que no es mucho, pero es lo que hay por ahora. Vamos a buscar algo mejor pronto». Mis compañeros del apartamento fueron comprensivos. Entendieron la situación. Nos acomodamos como pudimos. Luis dormía en un colchón en la sala. Camila dormía en el cuarto que yo compartía con otro compañero, con una cortina de por medio para darle privacidad. No era lo ideal, pero era temporal. Los primeros días fueron extraños. Mis hijos y yo éramos prácticamente desconocidos. Habíamos pasado más de 20 años separados. Ellos me conocían por teléfono, por fotos, por historias, pero no en persona. No sabían cómo era yo realmente. Y yo tampoco sabía cómo eran ellos. Camila trataba de acercarse, me hacía preguntas sobre mi vida aquí, sobre mi trabajo, sobre todo. Yo le contestaba lo mejor que podía, pero había momentos incómodos, momentos de silencio en los que ninguno sabía qué decir. Luis era más difícil, seguía enojado conmigo. No me lo decía directamente, pero se notaba. Era seco en sus respuestas. Evitaba pasar tiempo conmigo. Se la pasaba viendo su teléfono o saliendo a caminar solo. Una noche traté de hablar con él. Le pregunté cómo se sentía, si estaba bien. Me contestó, «Estoy bien». «Luis, sé que estás enojado conmigo. Sé que crees que te abandoné. Pero quiero que entiendas que yo hice lo que creí que era correcto. Me equivoqué en muchas cosas, pero nunca dejé de pensar en ustedes». «¿Nunca dejaste de pensar en nosotros? Papá, crecimos sin ti. Yo no sé quién eres. Para mí eres un extraño que enviaba dinero. Eso es todo». Sus palabras me dolieron profundo, pero eran verdad. Yo era un extraño para él. «Tienes razón, pero estoy aquí ahora. Y quiero conocerte. Quiero que me des una oportunidad». Se quedó callado.
Luego dijo: «Está bien, pero no esperes que de un día para otro vaya a confiar en ti». Le dije que no esperaba eso, que entendía que iba a tomar tiempo. Conseguí trabajo para Luis en la misma compañía de construcción donde yo trabajaba. No era fácil porque él no tenía papeles, pero mi jefe me hizo el favor. Luis empezó a trabajar conmigo. Al principio no le gustaba. Se quejaba de que el trabajo era muy pesado, de que el sol pegaba muy fuerte, de que le dolía el cuerpo. Yo le decía que así es esto, que había que aguantar, pero poco a poco se fue acostumbrando, y trabajar juntos nos ayudó a conectar. En las horas de comida platicábamos. Al principio de cosas sin importancia, pero después de cosas más profundas. Me contó cómo había sido su vida en México, cómo se había sentido crecer sin mí, cómo había empezado a juntarse con malas compañías porque no tenía a nadie que lo guiara. «Papá, yo me metí en cosas feas, cosas de las que no estoy orgulloso, pero no sabía qué más hacer. Me sentía solo, enojado, perdido». Le dije que entendía, que no lo juzgaba, que lo importante era que ahora estaba aquí y que podíamos empezar de nuevo. Con Camila fue más fácil. Ella buscó trabajo en una tienda y lo consiguió. Le pagaban poco, pero estaba contenta de tener su propio dinero. En las noches, cuando llegábamos del trabajo, ella nos preparaba de cenar. No era gran cosa, cosas sencillas, pero era la primera vez en mucho tiempo que yo cenaba con mis hijos. Una noche, mientras cenábamos, Camila me dijo: «Papá, gracias por sacarnos de allá. Sé que no ha sido fácil para ti, pero estoy feliz de estar aquí, contigo». Se me hizo un nudo en la garganta. Le dije que yo también estaba feliz de tenerlos conmigo. Pasaron los meses. Conseguimos un apartamento más grande. Era solo para nosotros tres. 2 cuartos, una sala chiquita, una cocina. Nada del otro mundo, pero era nuestro. Era un hogar. Luis empezó a cambiar. Dejó de estar tan enojado. Empezó a abrirse más. Una noche me dijo: «Papá, siento haber sido tan duro contigo. Sé que hiciste lo mejor que pudiste». Le dije que no tenía que disculparse, que él tenía todo el derecho de haber estado enojado. Los tres empezamos a construir una relación. No fue rápido, no fue fácil. Hubo peleas, hubo malentendidos, hubo momentos difíciles, pero poco a poco nos fuimos conociendo. Fuimos aprendiendo a ser una familia. Camila se inscribió en clases de inglés. Quería estudiar, quería salir adelante. Luis también empezó a tomar clases. Los dos tenían sueños. Querían una vida mejor. Y yo iba a hacer todo lo posible para ayudarlos a conseguirla. Un domingo decidimos ir a la playa. Era la primera vez que hacíamos algo juntos como familia. Fuimos a Santa Mónica. Mis hijos nunca habían visto el mar. Cuando llegamos y vieron esa inmensidad de agua, se quedaron callados, impresionados. «Papá, es hermoso», me dijo Camila. Nos sentamos en la arena. Platicamos, reímos. Por primera vez en muchos años me sentí feliz, me sentí completo, porque tenía a mis hijos conmigo, porque estábamos juntos. Luis me miró y me dijo: «Papá, sé que esto no borra el pasado, pero estoy contento de estar aquí, contigo». Le puse la mano en el hombro, le dije: «Yo también, mijo, yo también». Esa noche de regreso al apartamento pensé en todo lo que había pasado, en los 22 años de sacrificio, en la traición, en el dolor, en la rabia. Pero también pensé en que al final había valido la pena, porque ahora tenía lo más importante, a mis hijos. No teníamos mucho dinero, vivíamos apretados, trabajábamos duro, pero éramos una familia, y eso era más de lo que había tenido en mucho tiempo. Sandra intentó contactarnos algunas veces, llamadas, mensajes, diciendo que nos extrañaba, que quería hablar con los niños. Pero Luis y Camila no querían saber nada de ella. Le habían cerrado la puerta. Y yo los apoyaba en esa decisión. La vida no era perfecta. Seguía siendo difícil. Pero era nuestra, y la estábamos construyendo juntos. Han pasado 4 años desde que traje a mis hijos a Estados Unidos. 4 años en los que hemos construido algo nuevo. Algo que no es perfecto, pero que es nuestro. Y cuando miro hacia atrás, cuando pienso en todo lo que pasó, me doy cuenta de muchas cosas. Cosas que tal vez debía haber visto antes. Cosas que me hubieran ahorrado mucho dolor. Si pudiera regresar el tiempo, haría las cosas diferente. No me hubiera venido a Estados Unidos. O al menos no me hubiera venido solo. Habría buscado otra forma de sacar adelante a mi familia.
una forma que no implicara separarme de ellos, porque al final todo el dinero del mundo no vale lo que yo perdí, los años con mis hijos, verlos crecer, estar ahí cuando me necesitaban. Me perdí su infancia, me perdí su adolescencia, me perdí momentos importantes, el primer día de escuela de Camila, las fiestas de cumpleaños, los partidos de fútbol de Luis. Todo eso se fue, y nunca lo voy a recuperar. Por más que ahora trate de compensarlo, esos años ya no van a regresar. ¿Y todo para qué? Para mantener a dos mujeres que no me valoraban, que no respetaban mi sacrificio, que solo me veían como un banco del cual podían sacar dinero cuando quisieran. A veces me enojo conmigo mismo. Me pregunto cómo fui tan ciego, cómo no vi las señales, cómo confié tanto, pero luego me doy cuenta de que no podía haberlo sabido. Porque cuando uno ama, cuando uno confía, no está pensando que la persona que ama lo va a traicionar. Uno da todo sin esperar nada a cambio porque eso es lo que hace el amor, o lo que uno cree que hace el amor. Aprendí que no toda la familia es buena, que no porque sean tu sangre significa que van a cuidarte o que van a respetar tu esfuerzo. Sandra era mi esposa, la madre de mis hijos, y aún así me traicionó. Doña Ofelia era mi suegra, parte de mi familia, y también me traicionó. Las dos se aprovecharon de mí, de mi confianza, de mi distancia. Y lo peor de todo es que usaron a mis hijos como excusa. Siempre era, los niños necesitan esto, o los niños necesitan aquello. Pero los niños nunca vieron ese dinero. Los niños crecieron descuidados mientras ellas se daban la gran vida. Hay días en los que todavía siento rabia. Días en los que pienso en Sandra y en doña Ofelia y me dan ganas de llamarlas, de decirles todo lo que pienso, de reclamarles por todo lo que hicieron. Pero luego me calmo, porque al final ellas ya no son parte de mi vida, ya no tienen poder sobre mí, ya no pueden lastimarme. Luis y Camila me han ayudado mucho a sanar. Verlos progresar, verlos construir sus vidas, verlos ser felices, me llena de orgullo. Luis ya no es el muchacho perdido que se juntaba con malas compañías. Ahora trabaja duro, ahorra su dinero, tiene metas. Camila está estudiando, quiere ser enfermera. Los dos están haciendo algo con sus vidas. Y eso me dice que hice lo correcto al traérmelos. Pero el costo fue alto, muy alto. No solo el dinero que gasté durante todos esos años, sino el costo emocional, el dolor de la traición, la culpa de no haber estado ahí para mis hijos, la rabia de haber sido usado. A veces me pregunto si Sandra siente algo, si alguna vez piensa en lo que hizo, si alguna vez se arrepiente. No lo sé, y ya tampoco me importa. Ella tomó sus decisiones, y ahora tiene que vivir con las consecuencias. Doña Ofelia fue la que más influyó en todo esto. Ella fue la que metió las ideas en la cabeza de Sandra. Ella fue la que organizaba las fiestas. Ella fue la que presumía por todo el pueblo. Sin ella, tal vez las cosas hubieran sido diferentes. Pero no puedo estar seguro. Tal vez Sandra siempre fue así y yo nunca lo vi. Lo que sí sé es que nunca voy a volver a confiar ciegamente en nadie. Aprendí esa lección de la manera más dura. Ahora soy más cuidadoso, más desconfiado. No sé si eso es bueno o malo. Tal vez es solo una forma de protegerme. Hay cosas que extraño de mi vida de antes. Extraño la inocencia de creer que todo iba a estar bien, de creer que mi sacrificio valía la pena, de creer que estaba construyendo algo bueno. Esa inocencia ya no la tengo. Ya no puedo ver el mundo de esa manera. Pero también hay cosas buenas que salieron de todo esto. Conocí a mis hijos de verdad, no como voces por teléfono, sino como personas reales, con sus defectos, con sus virtudes, con sus miedos y sus sueños. Y me di cuenta de que son buenos muchachos, que a pesar de todo lo que pasaron, a pesar de haber crecido sin mí, son buenas personas. Eso me dice que algo hice bien. Tal vez no estuve ahí físicamente, pero algo de lo que les enseñé, algo de los valores que traté de inculcarles, sí llegó. Y eso me da un poco de paz. También me di cuenta de que el dinero no es lo más importante. Durante años pensé que lo era. Pensé que mandando dinero estaba siendo un buen padre, pero me equivoqué. Un buen padre es el que está ahí, el que abraza a sus hijos, el que los escucha, el que los guía. Eso no se puede hacer desde la distancia. Eso no se puede comprar con dinero. Si pudiera darle un consejo a alguien que está pensando en venirse al norte, le diría que lo piense bien, que valore lo que tiene allá, que no asuma que su familia va a usar el dinero correctamente, que no confíe ciegamente,
que se asegure de tener control sobre lo que manda, y que si se viene, que sea con un plan de regresar pronto, porque la distancia mata, mata las relaciones, mata la confianza, mata el amor. Yo no puedo cambiar el pasado, no puedo recuperar los años perdidos, pero puedo hacer algo con el presente. Y eso es lo que estoy haciendo. Estoy construyendo una relación con mis hijos. Estoy tratando de ser el padre que debí ser desde el principio. Tarde sí, pero mejor tarde que nunca. A veces Luis y Camila me preguntan si me arrepiento de haberme ido a Estados Unidos. Es una pregunta difícil, porque si no me hubiera ido, no habría tenido el dinero para mantenerlos, pero si me hubiera quedado, habría estado ahí con ellos. No sé cuál hubiera sido la mejor opción. Lo que sí sé es que me arrepiento de haber confiado tanto en Sandra. Me arrepiento de no haber investigado más, de no haber exigido cuentas, de no haber visitado más seguido, aunque fuera arriesgado. Me arrepiento de muchas cosas, pero ya no puedo hacer nada con eso. Solo puedo seguir adelante, con mis hijos, con la vida que estamos construyendo juntos, y tratar de ser mejor cada día. Así es mi historia. Una historia que me dolió vivir y que me duele contar, pero que necesitaba contar, porque sé que hay mucha gente allá afuera que está pasando por lo mismo. Mucha gente que se vino al norte con la esperanza de darle una vida mejor a su familia. Mucha gente que está trabajando como burro, sacrificándose, enviando dinero cada mes, confiando en que ese dinero se está usando bien. Y tal vez sí se está usando bien. Tal vez tienen suerte y su familia es honesta. Pero también es posible que no, que les estén mintiendo, que estén usando ese dinero para otras cosas. Y si ese es el caso, espero que mi historia les ayude a abrir los ojos, a no confiar ciegamente, a exigir cuentas, a asegurarse de que su sacrificio realmente vale la pena. Porque el tiempo no regresa. Los años que uno pierde lejos de sus hijos, esos no se recuperan. Y el dinero que uno manda, si se usa mal, tampoco se recupera. Yo tuve suerte en cierta manera. Tuve a don Arturo, que me abrió los ojos, y tuve el valor de regresar y traerme a mis hijos. Pero no todos tienen esa suerte. No todos pueden hacer eso. Y esas personas son las que más me preocupan. Las que están atrapadas trabajando allá, mandando dinero, sin poder hacer nada. Si estás en esa situación, te digo, investiga, pregunta, pide pruebas, pide fotos, habla con vecinos, habla con familia. Asegúrate de que tu dinero se está usando bien. Y si descubres que no, haz algo. No dejes que pase más tiempo. No dejes que te sigan usando. Y si eres de los que está recibiendo dinero del norte, piensa en el sacrificio que esa persona está haciendo. Piensa en las horas que está trabajando bajo el sol o en el frío. Piensa en la soledad que está sintiendo. Piensa en todo lo que está dejando de vivir por mandarte ese dinero. Y usa ese dinero con responsabilidad, con honestidad, con respeto. Porque cuando traicionas a alguien que te está dando todo, cuando usas mal el dinero que esa persona está ganando con tanto esfuerzo, no solo le estás robando dinero, le estás robando tiempo, le estás robando vida, le estás robando la tranquilidad de saber que su sacrificio vale la pena. Yo perdí 22 años de mi vida, 22 años que no voy a recuperar, pero al menos ahora tengo a mis hijos conmigo, al menos ahora puedo verlos todos los días, al menos ahora puedo ser el padre que debí ser desde el principio. No es perfecta mi vida. Seguimos luchando, seguimos trabajando duro, pero lo hacemos juntos, y eso hace toda la diferencia. Mi mensaje para ustedes es simple. La familia es importante, pero no toda familia merece tu confianza. No toda familia merece tu sacrificio. Y si descubres que te están traicionando, no tengas miedo de alejarte. No tengas miedo de cortar esos lazos. Porque al final, lo más importante es tu paz, tu tranquilidad y estar con las personas que realmente te valoran. A Sandra y a doña Ofelia ya las perdoné. No porque se lo merezcan, sino porque yo necesitaba perdonarlas para poder seguir adelante, para no cargar con esa rabia el resto de mi vida. Pero perdonar no significa olvidar. No significa que voy a dejar que vuelvan a entrar en mi vida. Esa puerta está cerrada para siempre. Y a mis hijos les digo todos los días lo orgulloso que estoy de ellos, lo feliz que me hace tenerlos conmigo, y lo mucho que lamento no haber estado ahí cuando crecían. A ti que estás escuchando esta historia te pregunto, ¿desde dónde nos estás viendo? ¿Estás aquí en Estados Unidos trabajando lejos de tu familia? ¿O estás allá, en México, en Centroamérica, en algún otro lugar, recibiendo el dinero que alguien te manda desde el norte? ¿Te ha pasado algo parecido a lo que me pasó a mí? ¿Has descubierto que tu familia no está usando bien el dinero que mandas?
O tal vez eres tú quien está recibiendo dinero y sabes que no lo estás usando como deberías. Sea cual sea tu situación, quiero que sepas que no estás solo, que hay mucha gente pasando por lo mismo, y que está bien hablar de estas cosas. Está bien reconocer que no todo es perfecto, que no toda familia es honesta, que no todo sacrificio es bien recibido. Déjame un comentario contándome tu historia. Me gustaría saber si te identificas con lo que conté, si has vivido algo parecido, si conoces a alguien que esté pasando por esto, porque entre todos podemos ayudarnos, podemos compartir nuestras experiencias, podemos aprender de los errores de los demás. Y si esta historia te tocó el corazón, si te hizo sentir algo, compártela. Compártela con esa persona que conoces que está en el norte trabajando. Compártela con esa familia que está recibiendo dinero de alguien que está lejos, porque tal vez mi historia pueda ayudar a alguien a abrir los ojos, a hacer las cosas diferente, a no cometer los mismos errores que yo cometí. No olvides suscribirte al canal si quieres escuchar más historias como esta, historias reales, de gente real, que está viviendo las mismas cosas que tú. Historias que tal vez no se cuentan mucho, pero que necesitan ser contadas, porque todos tenemos algo que contar. Todos tenemos una historia. Y a veces solo con escuchar la historia de alguien más nos damos cuenta de que no estamos solos, de que otros han pasado por lo mismo. Y eso nos da fuerzas para seguir adelante. Yo sigo aquí, en Los Ángeles, trabajando en construcción. Mis manos siguen llenas de callos. Mi espalda sigue doliendo. Pero ahora cuando regreso a casa en las noches, mis hijos están ahí. Camila me pregunta cómo me fue en el trabajo. Luis me cuenta de su día. Cenamos juntos. Vemos televisión juntos, hablamos, reímos, a veces hasta discutimos como cualquier familia, pero somos una familia de verdad, no una familia separada por miles de kilómetros y conectada solo por llamadas telefónicas y envíos de dinero. Una familia que vive junta, que comparte el día a día, que está ahí el uno para el otro, y eso, después de todo lo que pasé, es lo único que realmente importa. Gracias por escucharme. Gracias por darme este espacio para contar mi historia. Sé que no es fácil escuchar cosas así. Sé que tal vez te hice sentir incómodo, o triste, o enojado. Pero necesitaba contarlo. Necesitaba sacarlo. Y espero que de alguna manera mi historia te sirva a ti. Cuídate mucho. Cuida a tu familia. Pero sobre todo, cuídate a ti mismo. Porque al final, si tú no estás bien, no puedes cuidar a nadie más. Y recuerda, no todo sacrificio vale la pena si no es valorado. No toda distancia se puede mantener sin consecuencias. Y no toda confianza debe ser ciega. Aprende de mis errores. Haz las cosas mejor de lo que yo las hice. Y si ya las hiciste mal, como yo, nunca es tarde para intentar arreglarlas. Nos vemos en el próximo video. Y si quieres, cuéntame tu historia. Aquí estoy para escucharte, como tú me escuchaste a mí. Hasta pronto.